En este caso, bueno, ¿qué tal a todos? Este es el segundo video. Lo estoy grabando en continuación con el primero. He preferido grabarlo por partes, principalmente por el hecho, digamos, de que estén por separado, digamos, por así decirlo, los temas. ¿Vale? Ya, entonces, al tema. Lo que vamos a ver a continuación es lo que nos falta hacer después de tener la lista de componentes, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la lista de componentes, que ya tenemos todos los componentes seleccionados, sean el tipo de componentes seleccionado o a- o después de haber creado un componente, lo que hacemos prácticamente, ¿qué es? Lo que hacemos es seleccionar el modelo termodinámico, el método con el cual va a estar funcionando nuestra simulación. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, digamos, tengo los componentes mencionado tolueno, ¿ya? Y lo que voy a hacer principalmente, o lo que voy a hacer a continuación es poner aquí métodos, ¿no? Y justamente el método que me aparece esta pestaña de aquí, que contiene, esa pestaña contiene, eh, primeramente aquí la selección del método, ¿sí? Y aquí un punto importante es el hecho, digamos, de que, fíjense, yo puedo seleccionar el método, o bueno, una vez que selecciono un determinado método, también lo puedo hacer dentro la simulación. Es decir, van a ver que cuando hagamos una simulación, yo voy a tener la simulación y puedo seleccionar dentro el proceso un equipo que trabaja con un método diferente, ¿sí? Esto es un poco distinto, digamos, a simulador Aspen-HYSYS, pero ya, esto lo estoy mencionando solamente para que ustedes se den cuenta que, digamos, que nos olvidamos poner un método, lo podemos poner después, ¿vale? Lo podemos poner después. Ahora, aquí tenemos, fíjense en referencia, tenemos todos estos que estamos trabajando, métodos para diferentes tipos, ¿sí? Los métodos eh, disponibles, ¿ya? Y aquí, notas importantes, y esta parte a veces se complica, ¿ya? Lo que voy a hacer primero es ir con los métodos convencionales y va a haber un punto, un apartado ya más adelante que tenga métodos específicos para procesos bien específicos. Aquí me voy, por ejemplo, para un proceso que involucremos sólidos o electrolitos o polímeros. Voy a poner un método y hay una caracterización después del método, ¿vale? Así que, por ejemplo, en este caso voy a poner en común, fíjense, aquí está el filtro de los métodos y aquí tengo el método en el cual voy a trabajar. Y hay los más comunes, Penn Robinson, Unifag, NRTL, PolyNRTL, que para la parte de polímeros y demás, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, solamente seleccionar esta, esta parte de la simulación o el programa también tiene igual que el asistente de método, igual que el Aspen-HYSYS tiene su asistente de método, en el cual me permite seleccionar o me ayuda a seleccionar el paquete de fluidos de mi simulación. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar según el tipo de proceso, método químico y demás, ¿no? Prácticamente esto es algo que les va a ayudar a poder seleccionar la simulación. Si quieren ver un poco más esta parte de los modelos termodinámicos, lo explico un poquito más a detalle en un video de aquí que tenemos de Aspen-HYSYS. Así que seguramente va a aparecer por aquí el enlace. Pero en sí, más que todo, esa explicación corresponde a esta parte de los modelos termodinámicos que igual ayuda el asistente de método a seleccionarlo. Ese es un punto, ¿vale? Ese es un punto. Segundo, eh, ustedes saben que en el index de la búsqueda también podemos buscar los métodos uno por uno. Y también nos dice para qué específicamente es, digamos, este polyNRTL es para polímeros y yo puedo ir viendo correspondiente a NRTL, los parámetros y demás, ¿no? Así que esto, digamos, me ayuda a poder seleccionar de mejor forma o ver cómo voy a seleccionar en cada caso cada uno, ¿sí? Y aquí ya se pone un poco más rudo la cosa, por así decirlo, cuando no son procesos convencionales, ¿ya? Entonces eso también tienen que tomarlo en cuenta. Pero hablando solamente de modelos termodinámicos, ya saben que pueden seleccionar según el asistente de métodos. Por ejemplo, en este caso, también el filtro, voy a poner un filtro de tipo químico, voy a poner refinería, ¿ya?
Tengo Chaos ID, puedes seleccionar Penn Robinson por el hecho que estoy trabajando solamente con benceno y tolueno. ¿Ya? Algo importante. Después de poner el método, ¿sí? Tienen que fijarse que aquí en la parte de componentes puros aparezcan todos marcados. ¿Sí? Todos marcados. O sea, que todas estas propiedades hayan sido calculadas. ¿Qué son estos? Prácticamente son propiedades o coeficientes, que no se me ha ido la palabra, es como constantes hasta cierto punto, digamos, que me permiten calcular algunas propiedades. ¿Sí? Si no lo pueden entender bien, digamos, tienen unas abreviaciones. Unas abreviaciones. Por ejemplo, este PS Antoine sería las, perdón, con las propiedades para calcular la presión de vapor. ¿Sí? Los coeficientes, ¿no? Fíjense, ahí está cuando ustedes lo marcan de cada uno. ¿No ven? En algunos, digamos, es más fácil entenderlo, en algunos sí, en algunos no. Pero eso es importante que ustedes también lo sepan trabajar. Y les digo por qué, porque en muchos casos a veces no sale eh, algunas propiedades aquí, entonces nosotros tenemos que calcular. Bueno, más que calcular tenemos que llenarlo con propiedades, ¿sí? O en otro caso, por ejemplo, algo que suele pasar, vamos a ver, algo que suele pasar correspondiente a lo que es las propiedades o digo a los modelos termodinámicos es que uno de estos aparece en rojo, ¿ya? Y suele aparecer eso porque falta calcular o falta que llenemos eso. Sí, voy a hacer ese ejemplo, por ejemplo, eso sale generalmente cuando ponemos el NDTL, ¿ya? Entonces vamos a métodos, que es lo que hemos hecho, y voy a especificaciones, que es esto, y fíjense, selected methods. Yo puedo introducir aquí varios métodos, ¿vale? Puedo introducir varios. Vamos a ver, a veces es cuestión del programa, la computadora, ¿ya? Puede que con varios métodos pues, funcione un poco más lento, ¿ya? Así que eso tengan cuidado. Dependiendo también, como les digo, dependiendo. O pueda que no quiera calcular. Así que, a ver, voy a ponerlo, lo voy a borrar, ok, y lo voy a poner otro método. Por ejemplo, voy a poner NRTL, Chemical NRTL. Sí, y fíjense, en parámetros se ha vuelto rojo. Y es porque voy a ir aquí, coeficientes binarios, y me falta esto. Yo lo selecciono y solamente el hecho de seleccionarlo ya lo que me da es como decirlo, los coeficientes, por así decirlo, necesarios para la simulación correspondiente a la interacción binaria, ¿vale? Entonces, solamente seleccionar, ya, en algunos casos solamente seleccionar, en otros casos hay que llenarlo manualmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo ese caso, digamos, cómo pueden darse cuenta que está mal o está bien, pero principalmente dense cuenta de eso, de que eh, dependiendo el método que ustedes seleccionan, a veces está listo para usarse, han visto que todo estaba solito, o en otras palabras, todo ya había sido calculado, o todo había sido obtenido de la base de datos, mejor dicho, y en otros casos es necesario seleccionarlo para ver si se puede, ¿no? Si se puede. Y en otros casos hay que llenarlo experimentalmente. Así que voy a seleccionar nuevamente y voy a seleccionar también Penn Robinson, ¿ya? Voy a seleccionar los dos, Penn Robinson también. Puedo poner nuevo aquí, pero si se dan cuenta voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí otro. Refinery, ¿dónde estás? Y me dice, ¿no? Hay un método existente que no va a ser parte del nuevo método o del nuevo tipo de métodos que te refinería. ¿Quiere mantener o quiere borrarlo? En otras palabras. Lo voy a mantener y voy a poner aquí Penn Robinson. Y fíjense, en la parte de métodos seleccionados apareció Penn Robinson. ¿Sí? Entonces yo puedo ir ahí trabajando con varios métodos para mi simulación. Pero como les digo, después vamos a ver ahorita, bueno, sí, ahorita lo podemos ver, que se puede cambiar también dentro del equipo. ¿Ya? Ahora, un punto importante. En aquí ya está todo azul, digamos. Hay algunas cuestiones que también se pueden configurar. Ya esto es un poquito más avanzado. Esto ya involucra un poquito más de datos. Así que esto lo vamos a ver en un punto un poquito más adelante, ¿sí? Y vean aquí resultados. ¿Sí? Aquí tengo unos cuantos resultados. Pero
algo recomendable o algo que les recomiendo que hagan es que no entren directamente a simulación aquí, porque ahorita podría entrar a simulación, pero lo que les recomiendo es que siempre que seleccionen los métodos pongan correr aquí, run, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es que el proceso evalúe las, todo el método y las propiedades, los coeficientes o las variables correspondientes a la temperatura y demás, las correlaciones, todo eso, y evalúe si se puede o si tiene consistencia, entre comillas, por así decirlo, con la lista de componentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí si sale salir un error, suele salir warning o suele salir error en rojo, sabe estar bueno amarillo, es porque nos falta agregar en uno de estos puntos, nos falta agregar un valor para alguna correlación o es que el método no es el más adecuado para mis componentes o en todo caso para mis tipos de componentes, digamos que he seleccionado sólido o polímero, tengo que hacer algo más que me falta. Ya que eso, como les comenté, vamos a hacer en un video posterior. Ya, entonces eso, tienen que tomar en cuenta el hecho de que es bueno que lo hagan correr aquí para que vean si realmente está funcionando, entre comillas, el paquete de fluidos, o el modelo, o los modelos con su lista de componentes. Y recién voy a la simulación. Ya, recién voy a la simulación. Hay muchas cosas más que se pueden hablar correspondiente al modelo termodinámico. Por eso, digamos, les recomendaba que vean el otro. En sí, los modelos termodinámicos están basados en... bueno, hay un artículo que me ayuda a seleccionarlo. ¿Sí? Ustedes saben que hay modelos termodinámicos en base a ecuaciones de estado, en base a coeficientes de actividad. Tenemos las correlaciones especiales. Tenemos modelos en función a la presión de vapor y demás, ¿no? Todo eso que está en el video que les había mencionado. ¿Sí? Que está por aquí. Ahora, segundo, una vez que tengamos ya el modelo todo seleccionado, ya estaría listo para empezar la simulación. Es verdad que se puede hacer más cosas en el inicio, ¿sí? Es verdad que se puede hacer más cosas en el inicio. Por ejemplo, de análisis. Todo esto se puede hacer en la parte del inicio, ¿sí? Pero en este caso lo que voy a hacer es directamente entrar a la simulación y lo de análisis lo vamos a dejar para otro punto. Ya lo vamos a dejar para otro punto. Y ojo, fíjense en otro importante. Voy a review esta parte de los componentes. Yo puedo cambiar algún valor aquí y lo tengo que poner correr para que el programa evalúe si ese valor que yo le he cambiado está correcto. ¿Sí? O bueno, o tiene consistencia. ¿Sí? Porque a veces, digamos, no tiene consistencia y no funciona. Lo mismo aquí. Y esto es algo que me ha pasado varias veces, que ha sido con la presión, las constantes de esta parte, las constantes de Antoine. A veces he introducido componentes que son mezclas con componentes sólidos y me ha pasado que aquí faltaba un valor, ¿sí? Entonces yo tenía que introducir y buscar los valores que me faltaban o de algún otro componente similar introducirlos para poder simular. Así que eso es un punto. O por ejemplo también algo que suele ocurrir es que en la parte de review de algunos componentes su delta G de formación a veces no aparece todo esto. Ya, porque algunos componentes son bien raros, por así decirlo, entre comillas, o bien difíciles de tener todos sus datos, entonces no aparece mucho esto. Pero cuando lo quieres hacer, por ejemplo, en un separador de fases y demás, es necesario tener ese valor o ese dato. Así que el mismo programa te da error. ¿Ya? En ese punto es mejor nosotros hacer la prueba en todito. Aquí run, puede que aquí dé run y después, si es que me da error, vemos qué es lo que falta. Algo bueno del simulador es que te avisa también dónde tenemos nuestra falla. ¿Ya? Hay algunas cuestiones más que prefiero verlo, como les dije, cuando tengamos procesos en específico, ¿no? Procesos en específico. ¿Ya? Ahora, vamos a la simulación. Y lo que vamos a ver también es la parte de los componentes. La parte de los componentes se van a dar cuenta que, digo, perdón, de los equipos también tienen un punto donde puede cambiar el modelo o el método con el cual está trabajando. Por ejemplo, en este caso voy a poner un separador, flash, y lo voy a seleccionar. Ya, en el inicio, por si acaso, aquí tengo el flowsheet, tengo los bloques y también tendría las corrientes si lo pusiera una corriente, ¿no? Pero lo que les quería mostrar principalmente era esto.
ya. Del bloque, por ejemplo, tengo todas estas opciones, ¿sí? Estas opciones que lo vamos a ir viendo obviamente más adelante cuando veamos separadores flash y demás. Pero quiero que vean la parte de block options, ¿sí? Y aquí tiene el método con el cual está trabajando, ¿ya? El método con el cual está trabajando. Entonces, digamos que ustedes se olvidan poner algún método, entonces lo pueden cambiar aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo cambian aquí, a veces necesitan volver a recalcular las propiedades. Sí, por ejemplo, voy a poner uno diferente. Tengo el Penn Robinson y el NTL, son los que yo he puesto. Pero voy a, por ejemplo, poner Uniquack. ¿Sí? Puede que lo ponga, puede que al poner Uniquack hay algún error. Y si lo hago correr, digamos, esto me bote un error. Pero van a ver lo siguiente. Voy a propiedades. ¿Sí? Y en el método se ha seleccionado Uniquack ya. ¿Ya? Se ha seleccionado Uniquack. O sea, no es que ha aparecido Uniquack, es porque ya una parte de la simulación tiene ese método. ¿Sí? Así que eso tienen que tener en cuenta ustedes, que si se olvidan, va a aparecer aquí. ¿Y cuál es el problema? Es que los parámetros, algunas partes hay que volver a recalcular. ¿No ve? Fíjense, ya no tenía el parámetro de Nicoa calculado aquí, así que he tenido que volver a introducirlo. Esto puede que no sea necesario, a veces puede que digamos, a veces lo pongo en el equipo, lo voy a poner run ya para explicarles mejor. Ya está, todo corriendo. A veces no es necesario, puede que le ponga en el equipo, digamos aquí, está en el equipo, lo pongo otro paquete de fluidos y lo pongo run. Y a veces lo calcula todo. Pero en otras veces me dice falta el parámetro Nicoac, entonces tengo que hacer lo que he hecho aquí, digamos, salta los coeficientes y demás, ¿no ve? Correspondiente a la temperatura. Entonces tengo que hacer lo que he hecho, ir aquí y seleccionarlo, marcarlo o llenarlo si falta, ¿sí? Generalmente marcándolo ya es como si lo calculara, pero en algunos casos, como les digo, hay que llenarlo. Entonces eso es algo importante con respecto a los modelos termodinámicos, ¿vale? ¿Influye mucho el modelo termodinámico? Claro que sí. Claro que sí, vamos a ver más que todo en la parte de separaciones. Así que ese sería por el video de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos.